Muy buenos días, soy un chileno anónimo y el día de hoy tenemos un excelente invitado que probablemente todos conocen. Se trata de Rodrigo, del canal Paralelo 33. Así que sin más preámbulos, saludemos a Rodrigo. Hola Rodrigo. Hola, gracias por esta invitación. Siempre es un placer hablar contigo, Chileno Anónimo. Siempre tenemos discusiones interesantes, pero todo en buen espíritu. Claro, una sana diferencia. Sí, sí está bien discutir, siempre que sea de buen ánimo, sin enojarse, todo bien. Claro. Paralelo tiene acá una larga historia en YouTube y me gustaría saber un poco más de eso. ¿Qué te trajo a YouTube? ¿Cuánto tiempo llevas en él? ¿Y cuál fue tu mutación? Porque tengo entendido que no siempre fue un canal de política. No, bueno, me gusta pensar que realmente el YouTube, tomándolo de manera seria, tiene menos de un año. Pues eso partió en febrero que empecé a hacer el tema de política. El canal tiene más tiempo, unos 4 o 5 años, porque hace algún tiempo, unos 4 años creo que fue, hice unos videos de jugando. ¿Por qué? Porque originalmente me gustaban y todavía me gustan harto, aunque ya no tengo tanto tiempo como antes, jugar juegos de estrategia. Los que lleven algún tiempo en mi canal se acordarán de esos videos y los hacía comentando temas, pero igual entre medio mientras jugaba comentaba un poco de historia, de política, de religión, de distintos temas. Y eventualmente con el paso del tiempo mis opiniones políticas, que igual las tenía en ese tiempo, pero que no quería hacerlas públicas, tomaron más predominancia y sentía que era importante ya empezar a empujar el mensaje de mi pensamiento más político. Y decidí empezar con el tema de las noticias y me di cuenta que nadie hacía algo que ocurría mucho en el mundo anglosajón, que eso hacer un video todos los días hablando de noticias, como un pequeño noticiero. Así que decidí hacerlo y así fue como partió el canal y hemos crecido de manera importante. Pronto vamos a llegar a los 10.000 suscriptores y bueno, feliz con eso. Tú empezaste entonces como a los 17 años en YouTube. A los 16 hice como por unos, o incluso antes, 15 creo, unos videos como por 3 meses, después me aburrí y no los hice más hasta desde febrero de este año. Ah, o sea, cuando tenías 16 años no eras tan famoso. Si era una cosa de juegos que hacía entre medio porque decía ya, si paso mi tiempo de repente jugando, porque tenía en el colegio uno tiene más tiempo libre. Entonces ya voy a hacer algo útil con esto y lo grabo y de repente sirve. Y después me empezó a dar lata, empecé a sentir que era casi como una obligación y paré de hacer los videos hasta febrero de este año donde partí de nuevo. Y ahí tenía como 200 suscriptores. ¿Y el gatillante que te hizo tomar la decisión? De empezar a hacer los videos de política. Claro. Fue una mezcla de factores, pero en parte me pasaba que escuchaba a personas teniendo opiniones políticas y aunque valoro las opiniones políticas, por ejemplo, de Sebastián Izquierdo, Johannes Kaiser, escuchaba y yo lo escuchaba, pero ninguno estaba exactamente igual como yo pensaba y me pasaba muchas veces que lo escuchaba y decía no van lo suficientemente lejos, especialmente el rol que tiene el Estado. Más encima nunca veía gente que criticaba el tema de la izquierda y todo, pero siempre era más bien un ámbito en un ámbito de eficiencia, no en un ámbito moral, que yo me gusta argumentar mucho de que el tema de los impuestos no es algo simplemente de eficiencia para el Estado, sino de inmoralidad. Entonces, a consecuencia de eso dije, ya de repente a alguien le interesará mi opinión y voy a hacerlo igual como lo hacen los anglosajones, que es mostrando la pantalla, no estoy mostrando la cara, pero muestro las fuentes mientras cuento algo. Y voy a empezar a empujar más el pensamiento que tengo yo, porque sentía que era necesario porque nadie más lo estaba haciendo. Y ya que tocaste el tema, ahí tú tienes un marcado aire de escuela austríaca, ¿no? Para llevar la Sí, línea política. por supuesto, o sea, se nota bien mi tendencia y los que sepan más de las distintas ramas de la escuela austriaca o de los libertarios se darán cuenta cuál es realmente el pensamiento que yo tengo. Como Jesús Huerta de Soto, por ahí, ¿no? Sí, con Huerta de Soto es muy parecido a mi pensamiento y los que conozcan lo que él empuja, yo voy por la misma tendencia. O sea, anarcocapitalista. Se podría decir que sí, me gusta más el término voluntarista, porque en realidad hago la diferencia que creo que en un sistema como el que yo quiero y los que gente como yo proponemos de la escuela austríaca, se permitiría organizaciones de carácter socialista, sindicalista, etcétera, mientras sean voluntarios con la propiedad de otro. Yo he escuchado a algunos anarcocapitalistas o libertarios que dicen que no debería permitirse eso dentro de las sociedades. Yo creo que sí, mientras lo puedan hacer con lo que es suyo. En eso tenemos ciertas diferencias. Por eso yo me clasifico más como voluntarista. Pero lo veo como un ideal, no como algo que podemos alcanzar actualmente, por lo menos no a gran escala. Por eso tú usas el color negro en tu banderita chilena. Negro y amarillo. Sí, porque esos son los dos colores, que en realidad son los colores de los libertarios también. Si te habrás dado cuenta, los libertarios en todas sus banderas tienen los colores amarillo y negro. Pero tengo entendido que los minarquistas usan la bandera amarillo y azul, ¿o no?
Depende. El amarillo y el azul es para minarquistas, pero también para libertarios de tendencia anarcocapitalista que son conservadores, porque el azul es el color del conservadurismo. Que eso iba, ¿por qué tú no te gustó el azul? Dado que tú también eres conservador. Sí, o sea, yo soy bastante conservador, pero el tema es que, como tú dices, eso son muchas veces minarquistas o tienen el tema de la imposición. Yo me guío más por los pensamientos libertarios tradicionales de Rothbard o más bien en su variante más conservadora de Hans Hermann Hoppe. Yeah. Pero me guío por eso porque esos son los colores de mi pensamiento político. Ahora dentro de este pensamiento político hay gente que es más conservadora en la parte que yo estoy y otros que son más liberales en lo moral, pero es por el pensamiento que yo sigo. Cuando tú hablas de voluntarismo, a mí me gusta hablar más de cooperativas. Yo creo que en un estado, en un sistema minarquista, la sociedad se podría reestructurar en torno a cooperativas. No sé qué opinas al respecto. Ah, sí, hay un grupo de anarquistas que son los... Ay, no eran los sindicalistas. Ay, se me olvidó no era el nombre, pero hay un rango de anarquistas que también les gusta mucho el tema de las cooperativas. Y el tema es que yo creo que está bien mientras no sean impuestas, porque he escuchado gente que dice, no, si cooperativa, y yo digo, ya, perfecto, o sea, eso es uno de los modelos de privatización que a mí me gusta para las empresas públicas, porque puede hacerse una cooperativa con los trabajadores o se puede hacer una cooperativa con los ciudadanos del país. Pero lo que no me gusta es cuando de repente escucho a algunos que son de izquierda que empujan más esa idea, pero dicen, no, pero tienen que estar en la cooperativa, no se pueden salir, es obligatorio, y no puede existir algo más allá de las cooperativas. Ahora me acordé, eran los mutualistas, que son anarquistas de izquierda, que son de izquierda pero creen igual en parte del mercado. A ellos les gustan las cooperativas pero quieren imponerlas. Entonces, tengo diferencias en eso, pero como método de organización lo encuentro factible, aunque me gusta más la propiedad en términos de sociedad anónima o de términos personales, pero creo que es una manera legítima de organización. Sí, de hecho yo la visión que tengo de las cooperativas es que los que están dentro de la cooperativa no pagan, pero los que no estén dentro de la cooperativa porque va a ser voluntario, paguen como privados, en caso de necesitarlo. Ah, claro, o sea, yo creo que cualquier tipo de organización y el pago es variable, creo que depender simplemente de las condiciones que pongas en el contrato que se forma. Claro. Y dentro de eso, las cosas que la gente admita de manera voluntaria es legítimo. Y más allá depende de la voluntad de las personas. Sí. Ahí en esas cosas estamos bastante parecidos. Sí, es que al final es la estructura de fondo, porque podemos tener diferencias en cómo nos organizaríamos personalmente, pero si al final la estructura base en la que se funda eso, la sociedad en la que se funda, es similar, empieza a ser medio irrelevante cuál es nuestra preferencia personal. Por eso yo divido en los que son estatistas y no, porque los que son estatistas podríamos pensar igual que nosotros, pero quieren imponer ese pensamiento. En cambio, el que no es estatista tiene un pensamiento en particular, pero no necesariamente lo quiere imponer. Es como dices tú de las cooperativas, a mí me gusta más el sistema de sociedad anónima o de propiedad privada individual, pero depende eso nuevamente de la voluntad de las personas, y como no queremos imponerlo, y esto pasa tanto para lo moral como organización de Estado, podemos trabajar juntos. No pasa lo mismo cuando alguien quiere imponer algo. De hecho, tú tienes una idea bastante revolucionaria en el sentido de tomar, por ejemplo, el salitre o el litio o lo que sea y convertirlo en microacciones para todos los chilenos. Pero ese tipo de movimiento político y económico yo lo veo bastante difícil de llevar a la práctica, ¿no? ¿Qué opinas? O sea, en la práctica es que yo lo que quiero idealmente es que el Estado salga de todas las áreas posibles que se pueda. Y una de las partes que creo que es más urgente es los distintos ámbitos económicos, como las industrias que no privatizaron, que son bastantes. Ahora, un modelo de privatización que yo veo que es el típico del vender al mejor postor, pero es muy complicado que ocurra algo bien así en el Estado, porque muchas veces se lo pasan a un amigo o familiares, como ocurrió con Pinochet, que yo critico bastante ese nivel de privatización. Eso no implica que no sean mejores que cuando eran públicas, lo es mejor, pero no es justo. Entonces yo creo que la manera más efectiva por un tema práctico es el tema de dar las acciones a cada uno, y yo sé que en la práctica no es que cada uno va a mantener una acción, después va a haber mucha gente que las va a vender, otros que las van a mantener, pero cuando lleguen pérdidas a las empresas porque ocurren y tienen que invertir para mantener su acción, no van a querer hacer eso y la van a perder también. Pero eso va a permitir que sea más separada las tomas de decisiones, y ahí los que realmente quieren invertir se les da la oportunidad con respecto a eso con su propio dinero, y los que quieran venderlo para obtener una pequeña utilidad en su momento sería útil. O hacerlo de cooperativas, pero yo lo veo porque es mucho más factible de vender la imagen de la privatización de esa manera, y creo que es más justo también, que decir, no, vamos a pasarle esto a alguien para que lo use bien. Cuando alguien dice esto de los chilenos, yo creo que efectivamente debería ser así, o sea, de darle una acción a cada uno, y si la quiere vender, quiere comprar más acciones, quiere invertir o quiere olvidarse de eso, decisión de cada uno. Y puede que sea difícil implementarlo, pero creo que es más fácil vender esa idea que la idea de privatizar así, simplemente vender al por mayor. Sí, no, sí, de hecho yo encuentro bastante bonita tu
tu visión de mundo, como que sería bonito realizarlo. Pero el poder centralizado que tomaría la decisión de dividir las acciones es como utópico pensar que esa persona llegaría y lo haría, ¿cachai? Sí, yo no creo que, yo no confío mucho en estas decisiones tomadas desde arriba para abajo, en eso me diferencio con los liberales. Los libertarios tendemos a pensar un poco distinto, aunque hay de repente personas que nos acusan de querer hacer todo de arriba para abajo. A nosotros nos gustan más las soluciones de abajo para arriba. Por eso también tengo el tema del canal. Yo creo que esta mejor manera de hacerlos convenciendo a la gente y que eventualmente haya presión popular, porque esto es algo que va en contra de todos los intereses de los grupos estatistas, sean de la llamada derecha o de la izquierda, porque pierden poder. Entonces yo creo que esto debería eventualmente meterse tanto en la conciencia de las personas, y creo que he logrado introducirlo algo en la gente que me escucha, que después sea algo natural que digan, oye, pero si esto es nuestro, entonces déjame decir qué hago con esto. Si le va bien a Codelco, ¿dónde está mi cheque de, no sé, 100.000 pesos porque subió el cobre? Y cuando va mal, así, oye, la empresa está con dificultades, tienes que meter un poco de plata porque te está llegando en algún momento, pero cuando hay pérdidas tú pagas. Y eso es lo justo. Entonces yo creo que tiene que ser desde abajo por presión. Y si lograra llegar un libertario al poder, yo esperaría que le hiciera este tipo de cambios, aunque para eso yo creo que hay que esperar mucho tiempo. Pero hay que partir con presión desde abajo, creo que es más orgánico. De hecho, volviendo al punto este de las acciones y todo, tú pusiste una encuesta en tu canal acerca de TVN. Y no sé qué ganó al final. Si querían que se dividieran en acciones por todos los chilenos o que se generaran cooperativas. ¿Qué fue lo que ganó? En primer lugar salió que querían venderlo al mayor postor. Yeah. En eso me sorprendió un poco, porque decían que así no se pierde más plata y eficiencia. Muchos estaban preocupados con el tema mencionado en los comentarios de la deuda que hay en Chile, entonces decían que con esa plata se podía tratar de pagar la deuda. Yeah. Otros decían que en segundo lugar salió que querían cerrarla. O sea, no les importaba las pérdidas, las ganancias, querían cerrar TVN y no verlo nunca más. En tercer lugar estaba el tema de hacerlo cada chileno una acción. Y en cuarto lugar era el tema de las cooperativas. Ay. Y en quinto lugar, bien lejos, eran los que querían básicamente control directo del Estado. Eran pocos, pero hay algunos. Sí, son porfiados. Siguiendo ya con otro tema, con respecto al asunto de la nacionalidad, porque estamos hablando de dividir acciones entre la gente de la nación. Entonces que yo creo que es bien importante en estos tiempos replantear lo que entendemos por nacionalidad, sobre todo con este asunto de la inmigración masiva. ¿Cómo tú ves la nacionalidad? Mira, a mí me gusta más el tema de la nacionalidad, verlo con respecto a valores, principios, un nivel de educación, inteligencia. No me gusta verlo necesariamente como algo de que el jus solis, que tú naces en una tierra y si solo por eso eres de esa tierra, me parece algo irracional, porque tiendo a pensar que un país, una nación es algo más que simplemente un pedazo de tierra, son un grupo de personas, son una cultura, unos principios que están de fondo. Pero tampoco me gusta mucho el jus sanguinis, porque eso es el derecho de sangre, y que simplemente porque en algún momento se te dio la nacionalidad, porque muchos lo adquirieron como está actualmente ocurriendo, porque nacieron en un lugar que no creo que tenga ningún mérito. Después adquieren la nacionalidad por sangre transmitida por esas personas, creo que es un poco mejor, pero no me gusta idealmente porque me gustaría que los que son chilenos, por ejemplo, son los que adhieren a ciertos valores y tienen ciertos conocimientos. Yo no creo que tendría mucho valor tener gente que sea chilena, aunque yo creo que todos deberían tener después la residencia eventualmente, pero no tendría mucho sentido tener ciudadanía chilena si no sabes nada de nuestra historia, de nuestro país. Si hay valores que son chilenos, no los sigues. Por ejemplo, en Estados Unidos está mucho la idea de la libertad. Uno tiene que respetar esos valores si quieres ser estadounidense, yo creo. Y si eres chileno, tienes que respetar ciertos valores, tener cierto nivel de conocimiento cultural y cívico. Y una vez que tienes esas características, creo que eso debería ser chileno. Y bajo ese mismo pensamiento puede que llegue alguien, por ejemplo, de Japón, y si está cumpliendo con nuestros valores, se maneja nuestro lenguaje, y básicamente cree también en los principios y características culturales que tiene nuestro país, yo creo que ese merece ser chileno, tal vez incluso más que una persona que está acá y no le importa su país, no se sabe el himno nacional, no sabe nada de nuestra historia, no sabe en qué año nos independizamos, y realmente todo no le importa nada. Yo tiendo a pensar que una cosa más de valores, como lo veían los romanos, y es un premio, no es algo que se te tiene que dar como derecho, es un privilegio. Sí, yo lo he estado pensando un poco y creo que hay que hacer 5 distinciones. Creo que hay que poner el ilegal, el que entra a la mala, el residente transitorio, que sería el turista, el residente permanente, el ciudadano y el nacional. Y hacer categorías, ¿cachai? Por permanencia, por aclimatación, o sea, como que la gente se identifique con un lugar. Porque lo mismo pasa con las ciudades. Tú no puedes llegar a Arica, y no sé si tú viste mi directo con el ciudadano Iracundo. Vi una parte al principio nomás. Que ahí él explicaba que allá en Arica tiene una identidad ariqueña. Entonces allá es más importante el himno de Arica que el himno nacional.
Entonces eso los tiene conectados. Se tiene que generar una cohesión social a través de los símbolos, ¿cachai? De los himnos, de la cultura. Entonces yo creo que está el residente, después viene el ciudadano y después viene la persona nacional. Se tiene que ir pasando por etapas de integración, ¿cachai? No de golpe llegar a ser nacional. Sí, igual habría que ver ahí el detalle legal, por ejemplo, con el que es el ilegal, yo creo que hay que aplicar la ley y se deporta. Así es Igual simple. también lo creo. Sí, porque yo siempre he pensado también parte del respeto, si uno quiere ingresar a un país, es cumplir las normas que uno está viendo, sean más justas o injustas, pero hay ciertas normas. Ahora creo que también debería haber mayor facilidad para que hubieran normas más competencia de norma entre distintas regiones o mejor incluso entre distintas comunas o bloques de casas, etcétera. Pero yo creo que sea la norma que sea, se tiene que cumplir si quieres entrar a un país. Primera parte es tener respeto a eso. Con respecto a los que son residentes transitorios, o sea, los turistas, ahí simplemente yo creo que es el para poder transitar, adquirir productos, lo que hacen turistas y después se van. Y si fueran turistas permanentes, como dicen algunos, a esos simplemente los terminas expulsando porque pasan la categoría ilegales. Claro. Ahora, lo que es interesante es cuál es la diferencia entre privilegios o derechos que habría entre lo que es un residente permanente, que sería alguien que está cumpliendo con las normas, tal vez no le importa mucho lo que funciona el país, pero trabaja, se porta bien y todo, el que es el nacional y lo que sería el ciudadano. Yo tendo a pensar que si hay un gobierno democrático, el ciudadano es el que vota y puede obtener cargos públicos. El nacional es simplemente más que una cosa de privilegio, lo clasificaría como un tema cultural de fondo, el que por ejemplo lleva generaciones acá, el que se ha adaptado a la cultura, y el residente el que puede hacer todas las cosas excepto acceder a cargos públicos o votar. Yo haría esa distinción principalmente. Ahora en temas prácticos del día a día probablemente no tendría mucha diferencia en su estilo de vida, pero serían distintas categorías, y creo que incluso es bueno ese ejemplo que mencionaste, Erika, que haya identidades más locales, pero que estén unidas a lo que es el concepto de Chile, no como simplemente un espacio de tierra, sino como una tierra de ciertos valores. Claro. Es lo que une a Estados Unidos, porque Estados Unidos hay distintas identidades en California, como en Nueva York, son distintos, o en Florida, Arkansas, pero lo que está de fondo es ese valor de que lo que es el sueño americano, que es el sueño americano, la libertad. Y yo creo que lo que quería unir a Chile es más eso, me gusta más la idea de identidades locales, más localismo, mayor descentralización, pero también unido bajo un principio máximo, más grande, que sean los valores de lo que es ser Chile, que Chile no sea simplemente otro pedazo de tierra con nombre que por temas históricos, por suerte se formó, no, sino que también hay un valor de fondo, algo que nos guía ahí también, y que al final, aunque haya identidades ariqueñas, santiaguinas, de Rancagua, de Puerto Montt, etcétera, lo que nos une es esa creencia y el seguir esos valores de fondo, que sería lo que es ser chileno. Claro, sí, yo también lo veo por ahí. Y con respecto a los beneficios, yo creo que, por ejemplo, el citadino puede optar a cargos públicos dentro de la ciudad y el nacional a cargos públicos nacionales, ¿cachai? Yo lo veo en esa categoría, que se vayan ganando los derechos a participar en cargos públicos tampoco. O sea, por ese lado lo veo yo. Para la manera de obtener la ciudadanía sería haciendo ciertos actos, no necesariamente por el tema del conocimiento. A eso te refieres, ¿no? O sea, es conocimiento y permanencia. Sí, eso mientras haya cargos públicos, porque idealmente me gustaría irlos eliminando progresivamente, pero en ese espacio intermedio, antes de poder eliminarlos por completo, que probablemente sería unos 100, 200 años, tal vez más, o tal vez permanente, quién sabe, claro. Sería una buena idea. Yo creo que todo el tema de la ciudadanía debe ser algo por mérito, y parte de eso puede ser el conocimiento, o creo que también se podría aplicar a servicios públicos, como puede ser el servicio militar, que creo que amerita el tema de la ciudadanía, o de repente en temas de seguridad, aunque me encantaría que la seguridad fuera hecha más por instituciones privadas, porque como podemos ver actualmente, Carabineros ya no nos está sirviendo mucho para seguridad en nuestro país. O participar en actividades culturales de la zona. Claro, pero ahí estarías cumpliendo con los requisitos de conocimiento cultural, porque ahí ya sería cierto conocimiento, estarías inmerso en la cultura y ya sabrías parte de la historia si estás participando en eso. Exactamente. Sí, por ahí lo veo. Yo como soy más minarquista, yo creo que igual el Estado en los lugares pequeños, en las localidades, tiene que desaparecer al último, para que se mantenga el orden, ¿cachai? Pero la elección de los cargos yo creo que tiene que ser de una forma distinta a la que conocemos, de una forma más aleatoria y que sea más meritoria, no así como la eligen actualmente. Sí, a mí me gustaría que eventualmente tratar de hacer desaparecer al máximo posible lo que es el Estado, pero yo siempre he creído en esos cambios progresivos y yo siempre he pensado que la gente naturalmente puede hacer funciones que actualmente tiene el Estado de manera bastante buena. El ejemplo, los bomberos, por ejemplo, que es el único creo que del mundo, o puede que haya algún otro país que es privado y funciona súper bien y no quieren que les paguen y no tiene corrupción bomberos.
Es muy raro escuchar que ocurran también abusos por los bomberos, y yo he visto noticias de otros países donde los bomberos roban plata, donde de repente no llegan a pagar los incendios, les cobran plata extra además de las que pagan con impuestos, y yo creo que debería aplicarse algo similar en temas de policía, como ocurre en algunas comunidades mexicanas de indígenas, que la policía es totalmente voluntaria y son las guardias vecinales, que aquí incluso he visto algunas que se han formado sin armas de fuego, pero porque como Carabineros ya no está cumpliendo tanto su rol, están con palos y sus trajecitos hechos ellos por su cuenta y se hacen su propia seguridad. Y yo creo que habría que incentivar la mayor descentralización en todas las áreas posibles, y yo creo que hay que ir mirando caso a caso qué es lo que se puede hacer en el corto plazo y en el largo plazo, y cosas que serían mucho más fáciles ahora inmediatamente sacarlas del poder del Estado, otras que tal vez tardarían más tiempo, pero yo creo que habría que hacer en esa dirección, y después avanzamos en esa dirección lo más que se puede y veremos hasta dónde llegamos. Sí, sí, de hecho acá en Viña igual hay guardia civil, así ciudadana. Y también tengo esa idea de que las fuerzas de todo tipo se tienen que privatizar y descentralizar, porque está este organismo nacional, yo creo que tendría que haber uno por cada comuna. Entonces ahí de una forma más cercana, porque yo creo que a las Fuerzas Armadas y a los policías se les deshumanizó demasiado. Se les trata como robots, ¿cachai? Sí. No se dan cuenta que son personas que están dentro de su misma sociedad. Sí, a mí me gustaría que hubiera distintas que compitieran y tal vez funcionara como funciona un seguro. Claro. Entonces, si tú pagas el seguro es una cuota que es voluntaria, pero si no lo quieres pagar, igual va a estar funcionando lo que es el seguro de fondo. Igual pasaría a la policía, nada más que cuando te asalten y quieres hacer la denuncia te dirían, oye, pero es que no he pagado el seguro, así que no se te aplica y tú tomaste esa decisión. Claro. Pero incluso como tema de seguro yo creo que ya sería mucho menos de lo que ya nos sacan en temas de impuestos, y habría un control más directo en las decisiones, porque como sería una empresa que necesita tu dinero y hay distintas competencias, tendrían que hacer cada vez un mejor servicio y ajustarse a las necesidades de distintas comunas. Tal vez hay comunas que son más de izquierda y quieren una policía distinta que una comuna que es como las de la Araucanía. Entonces, dependiendo de las comunas se van adaptando y pueden ofrecer distintos tipos de servicios. Incluso puede haber una casa dentro de una comuna que quiere un servicio más duro de policía que lo proteja, y tal vez la comuna no están dando ese servicio, pero como hay distintas compañías, tal vez tienen en casas más separadas algunas, otras simplemente toda la comuna, etcétera. Se permite mayor diversidad en temas de seguridad. Estamos bastante parecidos en ese aspecto. Y esto de los escalafones únicos, que yo creo que hay que eliminarlo, que se ascienda por mérito. Sí, a mí me gusta más el tema de ascender por mérito, o que lo decía básicamente el dueño. O sea, si es el dueño de una seguridad, si asumamos que estamos en nuestro sistema de compañías privadas que compiten, el dueño de una compañía, al igual como ocurre en cualquiera, o los dueños, porque puede ser una cooperativa, como sea, ellos van a decidir. Si es solo un dueño, es su decisión, y su negocio, y si su negocio empieza a fallar, va a quebrar, y van a aparecer competencia. Tal vez incluso los mismos vecinos, como ocurre muchas veces en estas juntas de defensa vecinal, se junten y digan, ya mira, tú vayas a hacer esto, otro, y lo hagan por votos nomás. O en las cooperativas los mismos trabajadores lo decían. Yo creo que depende de los que son los propietarios de la compañía en particular, es la toma de esas decisiones. Otro tema ya que es que estamos construyendo, para que el público sepa, nosotros aquí estamos como planteando cómo sería una sociedad minarquista o anarcocapitalista, ¿ya? Para que quede claro. Entonces ya tocamos seguridad, tocamos nacionalidad, toquemos otro tema candente, salud. ¿Cómo plantearías tú la salud en un estado más o menos, o en un sistema anarcocapitalista o minarquista? Bueno, siguiendo las palabras de David Friedman, que tiene un libro muy bueno que se llama La maquinaria de la libertad, que hizo una guía básicamente práctica, unas 400 páginas, donde veía los distintos ámbitos de la sociedad que se encarga el Estado desde el punto de vista de Estados Unidos, y ahí incluso intervienen en ciertas áreas que aquí no. Por ejemplo, hablaban de la privatización de bomberos, que iba a ser difícil, aquí ya es privado. Y ahí explicaba cómo se podía hacer esto de manera práctica y que no causara tanto problema, y de manera progresiva. Y daba el ejemplo que me parece interesante, que por ejemplo la salud en el siglo XIX no era estatal en Estados Unidos, y era muy buena. ¿Por qué? Porque lo que hacían es que los trabajadores, no en sindicatos, sino que entre ellos se asociaban y todos daban un aporte. Entonces hacían lo que era un fondo solidario, por decirlo así, pero voluntario, y el que quería lo podía estar ahí, el que no. Entonces así cuando alguien se enfermaba usaban ese fondo mutuo para ayudarse en su respectiva enfermedad, y todos se ayudaban entre ellos. Entonces, aunque lo que hay que entender es que una sociedad minarquista, anarcocapitalista, voluntarista, el nombre que le quieran dar, pero más bien libertaria, para ponerle un título, no necesariamente nosotros los que estamos proponiendo esto vamos a saber todas las soluciones posibles o las organizaciones que se vayan a dar, pero lo que nos muestra la historia y lo que nos muestra la voluntad humana es que la gente ante un problema busca soluciones, y busca la solución que mejor se le puede dar en su momento con lo que tiene. Entonces, aunque no sé exactamente cómo ocurriría, yo me imagino que podría funcionar como funciona un seguro, la salud, podría funcionar como prestación única, o tal vez habría organizaciones que lo hagan de manera gratuita, como también ocurre actualmente. Estoy seguro que saldría una solución que eventualmente ayude a la población
población y de manera natural en las primeras semanas ya veríamos organizaciones establecidas. Yo lo veo desde el lado minarquista como que cada familia pagase una cuota, fueran cooperativas nuevamente, me gusta el sistema de la cooperativa, y que las familias pagaran una cuota y así tú fomentas que se formen familias, ¿cachai? Porque si la persona está como individuo sale perdiendo económicamente. Yo creo que la sociedad actual favorece mucho al individuo por sobre la familia. Entonces me gustaría fomentar la familia a través de que por familia se pagara una cuota y tuvieras acceso a los servicios. Y si tú no quieres ser parte de la cooperativa, pagas como privado cuando lo necesites. A mí me gusta más el sistema individual, siempre he visto como la prestación única, pero nuevamente en un sistema libre podrían ofrecer tu sistema como una compañía y otro podría ofrecerlo como el sistema que me gusta más a mí, que es el tema de los seguros, porque me gusta esa idea como que tú pagas una cuota y ante un daño se cubren todos los riesgos. Claro. Pero nuevamente no tiene por qué ser absolutamente una, incluso en un sistema minarquista con un estado mínimo que digamos se encarga del ejército, policía ya nos dimos cuenta que no, y justicia yo lo debatería bastante porque también creo que se funcionaría mejor sin que el Estado lo controle, pero digamos que tiene el ejército funcionando y temas de organización de construcción, lo que sea. Igual podría haber esa competencia, unos para, como dices tú, como cooperativas que incentivan la familia, que yo creo que también sería un buen sistema, pero para los que no tienen familia y todo, yo creo que también debería estar la opción, o para el que no quiere tenerlo familia, de hacerlo como seguro de manera individual, o que incluso si quiere puede guardar la plata debajo de su colchón, o sea, depende de cada uno de la decisión que hace. Claro. No sé, por eso decía privado para el que no quiere. Estamos claritos entonces con seguridad, con salud, educación. No sé si tú estás al tanto del programa Escolae o del programa ESI. No me suena mucho, si lo pudieras explicar. Bueno, tanto el ESI como el Escolar pretenden enseñar a los niños de 6 años, de 0 a 6 años, el asunto de la interseccionalidad, la sororidad, el patriarcado, la diversidad sexual y el autoerotismo a niños de 6 años, de 0 a 6 años, ¿cachai? Y lo están implementando tanto en sistemas públicos como privados, tanto en España como en Argentina. Así que están aquí al ladito. Es cosa de tiempo que se venga para acá. Dado esa situación, ¿qué opinas de la situación de la escuela, de la escolaridad y qué harías al respecto? Bueno, yo lo vengo diciendo hace tiempo, o sea, ya me parece que esto es lamentable y creo que la mayoría se da cuenta que está habiendo un problema en esto, pero muchos dicen que el problema es el programa en particular que se está haciendo y no se dan cuenta de la estructura que permitió que esto ocurriera en primer lugar. Yo lo digo hace tiempo y la respuesta que siempre digo, pero hay que sacar al Estado de ciertas áreas y una de esas es la educación. ¿Por qué? Porque si tú le das todo el poder a un monopolio, que es el Estado, un monopolio, que le da un poder para decir cuánto te da plata te va a sacar, qué es lo que va a educar a tus niños, claramente cuando los está educando, va a empezar a educarle cosas que les beneficien a ellos. ¿Y qué va a hacer eso? Un Estado más grande, que más impuestos es bueno, dependiendo de la tendencia moral que tienen, van a decir, bueno, impongamos las preferencias morales que tenemos y nuestros valores, o lo que queremos construir en la sociedad. Y yo creo que eso debe depender realmente de las familias. Si tú tienes un hijo, depende de ti cómo lo estás pagando esa educación, cómo lo vas a educar, cuáles son los valores que vas a inculcar. En consecuencia, yo creo que debería empujarse más la idea del homeschooling, mientras tenemos el sistema actual, pero idealmente me encantaría que se saque la Constitución, porque ahí sale que el Estado tiene el deber y obligación de encargarse del tema educativo y de poner el programa con que se educa a los niños. Yo creo que eso debería ser el programa. Pudiera haber competencia de programas para los colegios de manera privada, sean cooperativas, sea porque un colegio tiene un solo dueño, etcétera, o que realmente el homeschooling o los mismos padres determinen los valores, pero no creo que tiene que ser el órgano central del Estado el que determina qué cosas le vas a educar a los niños. Eso depende intrínsecamente de los padres o de los mismos individuos al elegir la institución cuando estén en la universidad, no del Estado. Antes de seguir con la educación más avanzada, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo fomentaría más el homeschooling dado el hecho de que tanto padres como madres están trabajando horas extensas desde hace bastante tiempo? Bueno, primero ya no creo que haya que fomentarlo demasiado porque ya está aumentando. O sea, yo he hecho algunas noticias sobre el tema y el homeschooling en Chile está aumentando mucho. Incluso yo diría que incluso con toda la carga fiscal que hay actualmente, y yo diría que una parte importante de fomentar esto sería reducir los gastos de las familias, que se puede hacer bajando los impuestos a cosas como en la comida, el transporte, con todo eso la gente tendría mucho más dinero, incluso podría pagarle a alguien para que eduque a los hijos en casa. Pero incluso si no hiciéramos eso, el simple hecho de que no tienen que ir a los colegios significa que no hay que pagar el transporte de llevarlos al colegio, también todos
los útiles escolares que se requieren para ir al colegio. Entonces ya con eso se baja el costo, y si eso lo juntamos a la vez con una baja en los impuestos para que la gente no tenga que gastar tanto en el combustible, que es muy caro debido a las regulaciones que hay y los impuestos especiales que tiene, los medicamentos, que también son de los más caros del mundo, los que hay en Chile y en otros países, es súper barato comprar medicamentos, y nuevamente por las regulaciones que impiden que podamos importar remedios del exterior, que sea una solución fácil comprar más barato de afuera, o incluso las regulaciones que impiden que haya muchos laboratorios o farmacias que los vendan, está totalmente regulado, y los impuestos que tienen los remedios, que son altos, que encuentro que es una cosa súper inmoral, porque lo que necesita una persona para vivir le estás cobrando más dinero, aunque después lo usan como justificación para que el Estado se encargue directamente, a veces pienso que a propósito, pero si se bajan todos esos gastos, ya todos van a tener suficiente, mucho más dinero, tal vez a la gente igual le va a faltar, pero van a tener más dinero que les permite pagarle a una persona para que se encargue de la educación o de cuidar a otro, o de simplemente para que puedan educarlos de otras maneras, pero con mayor dinero a su acceso es mucho más fácil este tipo de temas. Yo incentivaría baja de impuestos, baja de regulaciones para que también bajen los costos, y también una eliminación eventual, aunque eso todavía no se puede, del tema del programa escolar obligatorio. Sí, pero, o sea, yo te escucho y analizo todas estas reformas que son gigantes, y veo que tu propuesta de que las personas van a estar más con su hijo es como un añadido final al hecho de que van a tener más plata para ellos. O sea, que al final van a tener que trabajar menos. Sí, igual es que hay que tomar en cuenta que ya hay mucha gente haciendo homeschooling. En Chile hay más de 1 millón de personas en homeschooling. ¿Tanto? Entonces, ¿Tanto? sí, eso salen los datos. Somos uno de los países con más homeschooling. Y tengo suscriptores que también están en homeschooling. Wow. Y lo mencionan y dicen que muchas veces una lata. Y la mayor objeción de la gente es que dicen, no, pero es que ¿dónde van a tener su contacto social? Claro. Igual existen actividades extracurriculares, podrías ir a un club de deportes, de ajedrez, de distintas áreas, y ahí podés tener contacto, incluso con los vecinos, que sería bueno incentivar esa comunidad más vecinal. Pero por eso yo digo que no es necesario, tampoco me gusta promoverlo, pero tampoco es necesario como diciendo no hay nadie que lo haga, ya hay una cantidad importante de personas que lo hacen. Entonces esto está facilitándole a esas personas y permite que los que están pensando hacerlo, que también van en aumento porque se promocionan ellos mismos los del homeschooling, tengan mayores facilidades para este tipo de temas. Sí, aparte que están surgiendo aplicaciones como SuperProf, que te ofrece profesores particulares, así como Uber. Claro, sí, yo lo he visto, entonces eso ayuda mucho más al tema, y más encima compiten y es más barato. Y yo creo que con este tema que lo he escuchado de personas que están asustadas con lo de la ideología de género, que no quieren que les enseñen cosas a sus hijos, tienen un incentivo aún más grande para pasarse a estas plataformas. Entonces, yo creo que están los medios ya establecidos, y si simplemente se bajan los costos, ya se facilita más este tema, porque ya hay mucha gente que quiere hacerlo, ya hay hartas personas que lo hacen, y están los medios tanto en aplicaciones como en internet con el tema educativo. Este asunto del escolar, o sea, perdón, este asunto del homeschooling es considerando que la educación funciona, pero yo hace tiempo planteo que la educación en Chile no funciona. No funciona, está mal planteada. Porque yo creo que no está hecha para suplir las necesidades del mercado. ¿Te das cuenta? Como que el fin último de salir de cuarto medio es estar preparado para la universidad, para entrar a alguna carrera, para después pensar en tener alguna pega. Pero sí, sin medir las necesidades del mercado. Sí, es súper ineficiente. Me acuerdo que eras tú el que decía lo de Alemania, donde iban en los colegios y se asociaban a distintas industrias y después hacían como unas pequeñas prácticas en el colegio, y el lugar que más les querían empezaban a trabajar al tiro. Y más encima eso es mucho más útil, podría ocurrir incluso con trabajos como el de médico o de derecho, porque uno aprende mejor en la práctica que escuchando una lectura en teoría, que al final se le pueden olvidar las cosas a uno después de años estudiando distintas cosas. Pero lamentablemente todo el sistema que proponemos ahora es con las leyes que hay actualmente, porque aunque creo que ese es el sistema ideal, me encantaría que fuera así, es ilegal hacerlo. Entonces, como no podemos hacer eso, y si lo hiciéramos incluso con el homeschooling, eso de hoy vamos a visitar tal o tal industria para ver qué puedes trabajar, o lo de los celulares, todo, se pondría como trabajo infantil y te meterían preso. Entonces, con lo que hay actualmente que impide hacer eso, yo creo que la posibilidad simplemente es suplir el espacio que está en el colegio en un lugar más sano, que es con la familia y con educación personalizada, que creo que es más eficiente también. Y en el caso de si lográramos cambiar la constitución para que permitir estos distintos programas, me encantaría que se impulsara eso que propusiste en su momento, de que más que en las universidades, que a veces pienso que son muchas veces pérdida de tiempo, muchas carreras, aunque igual tienen su valor. Y de dinero.
Sí, de dinero principalmente. Si hiciera esta cosa más práctica de que mientras están en el colegio, porque yo creo que ya hasta octavo básico tienes una educación básica en temas generales, incluso con la mala educación que hay en este país, después asociado más a lo que a distintas áreas de trabajo que algo así como primero medio, segundo medio, incluso podría ser antes, empiezan a ser como trabajos prácticos en, ya, este día de la semana vamos a tal lugar y vamos a hacer actividades aquí para entender la tendencia que tienen y eventualmente van a elegir ellos mismos en qué se quieren especializar por los ramos que les gustaron más en el colegio que serían prácticos. Pero como no se puede todavía, me gustaría eso idealmente, pero primero habría que cambiar la constitución y eso ya es bien difícil. Sí. Yo en lo personal mezclaría un sistema como el de Finlandia con el de Alemania. Los peruanos están intentando meter un sistema más parecido al alemán. Igual tienen ese problema que dicen, no, trabajo infantil y la cuestión. Pero yo creo que si de partida les dijeran a los niños, mira, ya no existe la enseñanza media como así como la conocemos, sino que son toda enseñanza técnica, técnica en distintas áreas. Entonces, que exista como primero y segundo medio que sea un pseudo bachillerato y que después de eso vayan a estos servicios técnicos, a estos colegios técnicos, los cuales les preparen para enfermería, para gastronomía, para mecánica, y después se vayan a insertar al tiro. Porque los alemanes tengo entendido que cuando salen de cuarto medio, el cuarto medio de ellos, se meten a estas fábricas y pueden ganar el equivalente a 2 millones de acá de Chile, con cuarto medio. ¿Te das cuenta, no? Sí, pues eso es súper bueno, yo creo que un buen sistema, nuevamente si se eliminan tantas regulaciones para el tema habría más facilidades para poder hacer distintos sistemas educativos y la gente elija, pero también eso además de hacer más corta el tema de las carreras, pueden entrar a trabajar antes, lo que le ayuda a ganar más dinero en el largo plazo y mejorar su calidad de vida. También ayuda a incentivar lo que son las industrias y desarrollo económico del país porque hay más personas que están especializadas en temas más prácticos, tanto como en los temas más esotéricos, teóricos, de elevados de pensamiento. Y eso incentiva que se crean más negocios también, porque cuando uno es más joven y tiene menos preocupaciones porque todavía puede depender en parte de los padres, hay un mayor incentivo para poder hacer este tipo de negocios porque hay menos cosas que perder. Ese dinero se puede utilizar mejor porque si por ejemplo empezaran a trabajar digamos a los 14 porque ya se decidió ser, no sé, un gasfitter, le gustó, por ejemplo, y ya empieza a ganar su buena cantidad de dinero, puede que esté trabajando hasta los 20 años y todavía viva con sus padres, que es bastante normal a eso en Chile, y con el sueldo de todo ese tiempo no alcanza a gastárselo todo, entonces ¿qué empieza a pensar uno cuando tiene harta plata? En invertir. O incluso en comprarse una casa, entonces habría menos deuda en general, tendríamos mayor desarrollo, probablemente incluso los embarazos jóvenes que ocurren bastante serían menos problemáticos porque la gente ya tendría profesiones. Entonces yo creo que sería mejor en todos los sentidos. Lamentablemente primero hay que cambiar la constitución, pero sería una muy buena idea. No, yo de hecho, yo ahí no comparto, yo creo que al revés. Yo creo que si los jóvenes son autosuficientes a temprana edad, van a generar familias más tempranas. Si empiezan a tener un sueldo, ponte tú, bastante elevado a los 20 años, yo creo que a los 25 ya van a querer tener familia. Es que depende de la cultura, porque yo he escuchado familias que incluso después ya ganan más dinero, pero siempre viven con los padres y con los abuelos y se los traen con ellos, o sea, depende. O sea, es posible que haya algunas personas que sí, si es que lo planean, pero como es tan común, especialmente en los niveles más bajos de nuestra población, que haya tantos embarazos prematuros, eso lo que haría es que ya, tal vez no serían familia en sí, pero incluso son niños que son no deseados en su momento, tendrían una mejor calidad de vida porque incluso cuando se hacen un chascarro los jóvenes ya habrían tenido sueldos, ya tendrían trabajo. Entonces menos complicado el tema, va a ser complicado sí, porque son jóvenes, pero al tener ya un trabajo que les va a dar una buena remuneración, ya se asegura una mejor calidad de vida que va a mejorar el nivel de todos los chilenos. Sí, es que yo digo este asunto de que la natalidad está por sobre, empieza como en los 30, 35 años, por un sentido netamente económico, porque la gente se pospone económicamente en todo este momento de estudio. En cambio, esto es malo, ¿cachai? Porque nos reduce la población y después llegan los progres diciendo no, necesitamos traer miles de migrantes para suplir la demanda laboral, ¿cachai? Entonces lo mejor sería fomentar. Sí, probablemente hasta aumentaría la cantidad de hijos, la natalidad probablemente aumentaría. Claro, pues entonces tú lo mencionaste como algo negativo, pero yo te lo digo como una solución al problema que tenemos. ¿Cachai? Ah, sí, es que eso más pensar a largo plazo. Yo pensaba como en la solución más inmediata para las necesidades de las personas. No, yo lo digo proyectándome. Ah, bueno, sí, puede que ocurra eso, habría que verlo en el momento, pero más allá de si ocurre eso o no ocurre, sería igual una buena solución. Y lo otro que la financiación, yo creo que como obviamente no pagado por el Estado, yo creo que ahí, en este asunto de los técnicos, se debiesen apostar por becas financiadas por las empresas que quieren a estos estudiantes. No sé si qué opinas al respecto. O sea, que tuviéramos estas instituciones
escolares y que estuvieran asociadas en parte a las empresas interesadas Sí, y que ellos hicieran becas. porque ahí para que estén más interesados que el estudiante esté bien formado. O sea, yo creo que eso ocurriría de manera natural porque imagínate hay un colegio que se esté formando en esta libertad de educación. Y digamos que en la industria de los programadores, que faltan muchos programadores, le dicen, oye, yo necesito programadores. Y yo veo que eso es algo que falta y son carísimos los programadores. Entonces, ¿qué irían? Le van a pagar probablemente a muchos colegios. Le digan, oye, quiero que pongáis este ramo y te va a pagar tanta plata a distintos colegios. Y va a llegar gente, sí, va a llegar y van a aumentar el número de programadores. Más que becas, yo veo que lo que más probable haría eso es que aparezcan más colegios, que probablemente serían más baratos porque le interesaría que entre más gente para la posibilidad de tener más trabajadores en cierta área. Y eso bajaría los costos probablemente educativos porque distintas industrias necesitan distintos niveles de trabajadores y querrían incentivar eso. Y eso haría que también sería más fácil el financiamiento educativo porque le estarían pagando a los colegios, probablemente no a los alumnos directamente, para que pusieran ramos específicos de lo que ellos quieren y que tuvieran ejercicio práctico con eso. Sí, que yo sé por qué lo digo en el sentido de beca, porque un problema que tenemos que no se ve la demanda versus la oferta versus la demanda. Entonces ahí la empresa va a decir cuántas becas según cuánta es la necesidad real de personas que necesitan. En cambio, si hay un flujo constante de dinero, se va a generar este problema que tiene la educación actual, que genera mucha mano de obra para una baja oferta, ¿cachai? Baja oferta laboral. Sí, y para lo que se necesita hay una alta demanda, no genera mano de obra, es como extremadamente ineficiente en ese sentido. Claro. O sea, sí, yo pienso que viéndolo en tema práctico probablemente no va a ser directamente al alumno, porque todavía son muy jóvenes y todo, probablemente sea la institución. Pero incluso si funcionara así, funcionaría en base a la demanda que tienen los distintos negocios, porque cuando necesiten van a pagar más, va a haber más colegios que probablemente están en ese ramo. En consecuencia, más gente va a empezar a tomar, porque siempre por un tema estadístico va a haber más si lo hacen en distintos lados, que va a aumentar en esa carrera, van a bajar los costos, y cuando bajen los costos va a ser porque realmente ya se cumplió la demanda que había, entonces van a parar de pagarle a los colegios por ese ramo y ese ramo probablemente ya no lo hagan. Claro. Y después va a haber otra área en que va a haber falencias y así. Yo veo que pienso que va a ocurrir más así en la práctica. Sí, y lo otro es el asunto de los profesores, porque también esto se genera como una máquina que sigue funcionando a pesar de que ya no es necesaria. En estos casos en los cuales se requiere una cierta cantidad de personas, podrían contratar profesores transitorios por un tiempo y una vez que se cumple la necesidad, para afuera. Sí, es que también con este sistema, al haber más competencia con respecto al tema, le interesaría también a los distintos negocios que los profesores sean buenos para obtener buenos profesionales en el día uno. Y al haber más competencia con el tema de los profesores, aumentaría la demanda de los profesores de buena calidad, es decir, aumentarían los sueldos y probablemente podríamos filtrar a toda esta cantidad de profesores que en su momento entraron con 400 puntos a la universidad. Porque recordemos que aquí antes era el típico de que si te iba mal en la PSU o en la prueba de aptitud, entraba ya profesor. Entonces podríamos filtrar a todos esos elementos que son negativos a largo plazo para toda la población y de esa manera mejorar la calidad de los profesores y probablemente aumentarían sus sueldos. Y ya, pues ya que tocamos ya la enseñanza básica, la enseñanza media, toquemos la nefasta, pues, la universidad, el sistema universitario. ¿Qué opinas de él? Yo creo que tiene tantas fallas. O sea, yo estoy ahora estudiando en la universidad. Y la verdad es que uno sí le sirve porque normalmente tal vez no habría sabido cómo llegar necesariamente a ese punto, pero todo lo que estoy aprendiendo lo podría aprender de un libro o de un profesor en línea que tenga la clase grabada. Incluso hasta creo que podría ser el tema más rápido. Lo que siempre me preocupa es que, por ejemplo, a uno le enseñan, y esto creo que ocurre en todas las carreras, muchas cosas, pero dependiendo del área en que uno se especializa, no digo que no se usan todas, pero el tema es que en el área que uno se especializa no usa todas las cosas que uno le enseñan. Si tú te enfocas en derecho civil, no estás aprendiendo de cosas de derecho penal. Si tú estás en tema estudiando el cerebro y te enfocas en neurología, no vas a empezar a estudiar los músculos del pie. Entonces, por un tema práctico, que encuentro que es una pérdida enorme de tiempo, que podría hacer que las carreras fueran mucho más cortas, incluso con universidades, es extremadamente ineficiente. Es el resultado de un sistema educativo que era útil en el siglo XIX y a principios del siglo XX, pero con las herramientas tecnológicas que hay ahora se vuelve un desperdicio de recursos. Yo siento que se mantiene principalmente porque todos están acostumbrados al sistema, la tecnología ha avanzado más rápido de lo que la cultura se está adaptando, pero yo creo que por eso hay que empujar estas otras políticas que hablamos, porque es más eficiente y es mejor a largo plazo para todos. Sí, de hecho, muchos suscriptores tuyos piensan que tienes como 58. Entonces, tengo 21. Eso, tiene 21 años y lo que ha aprendido lo ha aprendido gracias a internet principalmente, ¿no?
Sí, y bueno, a libros que desde chico leo libros, o sea, empecé a leer más de temas, historia empecé a leer a los 5 años y más de temas políticos empecé a leer como a los 10 y temas de economía a los 12, entonces igual llevo algunos años leyendo y emprendiendo distintas cosas. Internet ha sido muy útil porque ahí puedo encontrar libros gratis de teoría, clases maravillosas de lugares bastante elevados. Pero sí, o sea, la verdad también me falta conocimiento, pero todo lo he logrado gracias a la internet en gran parte y al acceso de libros. Y no se me habría sido posible hacer eso en otra época porque no habría tenido ese mismo acceso. Claro. Sí, de hecho esto es como... Es más importante que la imprenta, o sea, por donde se le mire. Sí, una gran revolución. O sea, esto permite que contenido que antes pertenecía a una pequeña élite que está en universidades completamente exclusivas que no permitían entrar a cualquier persona, ahora es contenido universal. Ahora, la cosa es que la gente lo busque, porque muchas veces la gente pasa más el tiempo viendo videos de gatos en YouTube que leyendo sobre economía, pero nuevamente eso ya es un tema de voluntad personal y de elección personal. No es que los medios no estén, ahora los medios están gratuitamente y ahora solo depende de que uno elija hacer esas cosas. Yo lo que opino de la universidad es que creo que la universidad no solamente son ineficientes actualmente, sino que están siendo peligrosas. En el sentido que se están convirtiendo en máquinas ideológicas más que nada. Son totalmente parciales en su postura política, en todo ámbito. Sí, o sea, pasa, aunque, por ejemplo, los profesores me dan cuenta siempre meten su tendencia política, que en caso de mi universidad son más bien socialdemócratas, tirados para la izquierda. Y algunos profesores medio de derecha, los de economía, pero también más a la izquierda los que son de áreas más artísticas o de laboral, para que te hagas la idea. Y eso pasa en toda la universidad y hay mucha presión también estudiantil de gente de izquierda principalmente que hace carteles, marchan, protestan, gritan, bloquean pasos. Entonces, también siento que un ambiente negativo en que empieza a haber una coerción por un grupo minoritario, pero que es bastante ruidoso, y de profesores que les gusta empujar sus ideas políticas que son dañinas a largo plazo. No, sí, está seria la cosa. Yo creo, sin exagerar, que estamos viviendo una revolución no mucho menos agresiva que la bolchevique o la francesa. Yo creo que esto da para más. Creo que todavía no explota lo suficiente. Sí, yo creo que es una revolución más en el sentido como quería Gramsci que fuera, porque él era el que hablaba del marxismo cultural y el cambio en temas culturales. Mm. Pero Pero sí, yo creo que esto es un cambio mucho más nocivo porque lo otro era más rápido, era más obvio, era más violento, era como esa analogía de la rana, que cuando la pones en una olla con agua hirviendo salta al tiro, pero esto es lo que han hecho, es que partió el agua fría y se fue calentando lentamente. Esto ha sido más lento, más nocivo, más escondido y de la misma manera por eso es más terrible, porque logra avanzar más lejos sin que la gente se dé cuenta. Pero a mí me da la sensación que en Latinoamérica es como cuando ya tú tienes la tetera hirviendo de a poquitito y de repente como que quiere apurar la once y le sube la llama de golpe. Sí, eso lo hacen muchas veces y por eso la gente se da cuenta. Entonces, claro, yo creo que Latinoamérica despertó porque fue un movimiento muy brusco. Creo que si hubiera tenido 5 años más, hubiera podido pasar más suavecita esta revolución cultural. No sé Sí, qué si lo opinas. hubieran hecho más lento, pero como que yo sentí que aquí en Chile partió esto fuerte cuando empezó esa discusión del aborto en Argentina. Mm. Y como que de repente como que el Frente Amplio de Izquierda, ay, el aborto, ya lo están discutiendo, aborto libre pagado por el Estado, entonces dijeron lo mismo acá y se pusieron al tiro a hablar del tema de la ideología de género en los colegios, como que se pusieron un acelerador porque sintieron, oye, ya se está logrando acá en el vecino, nosotros también podemos, pero eso fue demasiado rápido, la gente se dio cuenta y está con molestias ahora. Sí. En ese sentido, ¿tú qué tan creyente eres de la cábala y del asunto de las fechas tan importantes que siguen los masones? Mira, te refieres un poco al tema de numerología, ¿no? Sí. Mira, la numerología es interesante, yo la veo, o sea, nunca me llamó demasiado, encuentro que la numerología en realidad es como... Se le da un sentido a ciertos números y que a veces se repiten, pero no lo tomo tanto en consideración como ciertas áreas. Entonces yo no le doy tanta veracidad a eso, tengo ciertas dudas con respecto a numerología, es como el tema de los horóscopos. Ya puede que le achuste algunas cosas, pero los horóscopos realmente es decir que yo no dudo que tenga que haber tal vez cierta influencia por la luna que había, su posición, el sol, lo que sea, pero no me compro completamente que eso sea determinante. Encuentro que es al mismo nivel que cuando la gente habla de que no, tú eres negro y no podés ser esto, tú eres blanco, no podías hacer esta otra cosa. No, yo creo que tal vez tiene cierta incidencia estos elementos, pero no creo que sean determinantes, entonces yo sería medio precavido en confiar demasiado en ellos. No, yo lo digo más que nada porque entre el año pasado y este año se celebraron bastantes aniversarios interesantes.
¿Mm? el aniversario de las tesis de Lutero, el aniversario de los 300 años de la masonería, el aniversario de la revolución bolchevique, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, varias fechas que son bastante relevantes para la historia universal, que son fechas importantes, se están cumpliendo una tras otra. Entonces, ahí como uno dice, como que algo hay, ¿cachai? Como que Ah, bueno, es que yo no necesariamente diría que es que es como una de esas profecías que se cumplen solas, porque también hay una cosa humana que nos gusta mucho este tema, más bien como de darle significado como si fuera una película o de darle un mayor relevancia a ciertas fechas. ¿Por qué también en ciertas fechas se sacan ciertos proyectos políticos o discursos o negocios, etcétera? Porque eso a la gente le da una mayor relevancia, o porque la gente respeta esa fecha. Es como cuando en el cumpleaños de Lenin, por ejemplo, celebran los comunistas. Uno diría, ay, pero justo en esa fecha sacaron un programa internacional. Sí, porque esa fecha es relevante para ellos por la razón que sea, y lo mismo pasa con otras fechas. No creo que la fecha de por sí, así por sí misma, sea relevante, sino sé que es relevante porque la gente que parte cosas en esas fechas cree que la fecha es relevante porque alguien nació o porque es el aniversario de algo, etcétera. Sí, es que yo te lo menciono porque de otra forma yo no entendería por qué cometieron tal estupidez los marxistas culturales de acelerar tanto el acelerador a sabiendas de que no iba a resultar. ¿Te das cuenta? Porque creo que al acelerar tanto fue por un asunto de una presión que va supranacional, y entonces le dijeron así como órdenes de arriba, ya, aceleren la cuestión por una cuestión de agenda, ¿cachai? Más allá de una estrategia. Yo no dudo, por ejemplo, que el foro de Sao Paulo, porque yo diría que ahí es la mayor influencia nefasta acá en Latinoamérica principalmente, tenga ciertas fechas para sus distintos programas que ni siquiera son secretos, lo que ellos quieren está público, nada más que nadie lo lee porque, nuevamente, la gente pasa más tiempo viendo videos de gatos. Entonces, está ahí, yo creo que ellos deben tener fechas, como en una empresa cuando te dicen para tal fecha necesitamos aumentar tanto las utilidades. Y después los que están haciendo el trabajo, el gerente se desespera porque puede perder el trabajo si no cumple con los objetivos. Y yo creo que aquí es lo mismo. El Foro de Sao Paulo les manda plata, entonces también es un tema monetario y se mantienen con eso. Y también hacen presión a nivel internacional que probablemente los puede destruir a las personas que no cumplen y estén en esto, porque los que son políticos acá, ¿qué más van a hacer? Si están acostumbrados a no ser casi nadie ganar mucha plata. Entonces empiezan a apurarse tal vez porque tienen fechas que tienen que cumplir y que no van a cumplir, y al igual que cuando pasa con tantas cosas, cuando te empiezas a apurar en hacer algo, sale mal. Claro. Ahora, para eso es bueno para nosotros, pero yo creo que puede ser en parte eso. Yo lo veo un tema más de incentivos prácticos, porque los humanos, más allá de sus preferencias particulares, actúan de maneras más o menos similares, sin importar lo mayor o menor que sea el objetivo que quieren lograr. Buen análisis. Gracias. Es que a mí eso a mí me deja pensando, ¿cachai? Porque igual digo, o sea, sacrificar el proyecto en pos de un plazo, yo no lo encuentro inteligente, sobre todo con proyectos que llevan más de 30 años. ¿Te das cuenta, no? Ah, claro, pero piensa que una cosa es como igual que en una empresa. Yo veo, el dueño siempre piensa a largo plazo y el dueño nunca se roba su plata porque es suyo, le preocupa el proyecto, él lo financia y todo. Claro. Pero los mandos intermedios son, y el Estado es el problema que también tiene, que todos son mandos intermedios. El mando intermedio le preocupa su sueldo, le preocupa el corto plazo y cumplir con los objetivos porque de eso depende su pellejo. Y si lo piensan, las personas que están empujando esto no son la cabeza, son puros mandos intermedios. Claro. Entonces, para ellos tal vez crean en el proyecto que están empujando o no, pero ellos tienen una presión con una fecha y la tienen que cumplir. Y como es mando intermedio, de repente puede que se jodan entre medio y sean corruptos porque, bueno, los mandos intermedios roban o no cumplan bien el trabajo porque están apurados y tienen miedo de perder su trabajo y en este caso de perder financiamiento, etcétera. Y los que están arriba normalmente no son los que están dando la cara pública para esto. Entonces, como son mandos intermedios, se desesperan porque tienen un objetivo que quieren cumplir para tal fecha, que fue la que se dio en el mando alto. Y como ellos no son los que están preparando esto, cometen errores, como lo que ocurrió. Sí. O la otra teoría menos conspiranoica es que estos tipos, como están conectados entre sí, como tienen redes internacionales, se dieron cuenta que era muy peligroso dejarnos mucho tiempo con la internet averiguando estas cosas anti-ideología de género. Entonces por eso apretaban el acelerador, porque se dieron cuenta que se estaba generando una resistencia que no iban a poder meter las cosas si se demoraban más tiempo. Ah, también puede ser. Siempre hace tiempo que quieren censurar internet porque nuevamente no les conviene el tema de centralización. Ellos quieren que el Estado se encargue del tema educativo y de opiniones y prefieren que sean medios más tradicionales como los diarios o la radio porque es mucho más fácil controlarlo. En cambio internet es casi incontrolable. Hay de todo, tenemos anarquistas, etnonacionalistas, nazis, fascistas, comunistas, socialistas, hay de todo en internet.
Entonces, al haber de todo más difícil de controlar y también hay más competencia entre las ideas, es un libre mercado de las ideas. Entonces también puede que sea por eso, pero yo siento que por lo menos aquí en Chile lo que a mí me dio la impresión es que hubo un salto muy rápido y casi como si hubiera sido una señal lo que ocurrió en Argentina, porque yo como me doy cuenta que están conectados internacionalmente porque se visitan entre ellos, o sea, recordar que el de Podemos vino a Chile, se contactan con el Frente Amplio Uruguay y votan de la misma manera. Entonces, como están conectados, cuando hay algo que parte en un país, yo creo que hasta incluso puede haber presión de los que ya partieron en otro país, que tal vez ahí ya están en una situación de poder empujar esas ideas porque llevan más tiempo. Pero entonces le empiezan a decir a los de Chile, por ejemplo, no, tenéis que hacerlo si nosotros ya lo hicimos. Y entonces al hacer eso lo empiezan a hacer por presión porque nuevamente cada persona vive en su burbuja y su burbuja es una burbuja progresista, entonces sienten ya igual lo vamos a lograr como lo hicieron en Uruguay, en otros países, en Argentina, pero la sociedad acá es distinta, han seguido otro ciclo y tal vez sea por eso. O sea, cualquiera de las teorías que dijimos puede ser, más allá de cuál sea realmente la razón de fondo, el problema sigue siendo el mismo, que hay órganos internacionales que empujan esto, ya sea porque tiene una agenda a largo plazo, ya sea porque los distintos grupos se están coordinando de manera voluntaria y también están tratando de imponernos esto. Y lo bueno es que se equivocaron, más allá de por qué se hayan equivocado. Sí. De hecho, eso de la comunicación es bastante interesante. Tú mencionabas el asunto de que hacen esta presión, como nosotros lo hicimos, ustedes también. Y me acuerdo cuando hablan de el aborto está legalizado en todas partes, legalícenlo. El matrimonio homosexual está legalizado en todas partes, legalícenlo. Y esta presión que hacen así como que ya, porque en otro lado está legalizado, que se tiene que legalizar. Es como por ley que eso es bueno, ¿cachai? Es que yo lo veo casi como la presión social, pero a nivel de distintos países. Porque lo mismo así como, oye, todos están fumando, tenéis que fumar, y presión, y presión. Claro. Y estos que se juntan, todos, de repente, porque estos se juntan en el foro de Sao Paulo, los progresistas, oye, ¿por qué todavía no aprobáis el aborto? Acá ya lo tenemos aprobado y empiezan a empujar, oye, tenéis que aprobarlo, y distintos países, entonces también empieza a ver el grupo de gente con los que ellos se juntan, son todos de esa tendencia, de distintos países, y en otros países esto ya lo han avanzado y mucho más, entonces empiezan a hacer presión. Incluso si no fuera por un tema conspirativo, el tema de la presión social, así como, oye, tenéis que hacerlo, nosotros ya lo hicimos, ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo estáis haciendo? Claro. Todavía no estoy castrando a niños chicos, ¿cómo? No sé, acá todavía lo hicimos ya. Sí, pues así como, ¿cómo no lo estáis haciendo? ¿Cómo están retrógrados? Y entonces empiezan a empujar todas esas cosas. Yo también creo que puede ser eso, puede que sea simplemente psicología humana. Se sienten presionados porque es como, oye, ya todos lo hicieron, la gente con que me junto lo hace. O sea, recordemos que Boric se junta con el Iglesias de España, igual Giorgio Jackson, entonces con el Errejón también, ellos ya empujan estas cosas y han logrado grandes avances en su tendencia en sus países. Entonces, si esa es la gente con la que se juntan y realmente está más o menos aislada la población chilena, no veo por qué tampoco no podría ser una cosa de presión social. Sí. Bueno, ahí hemos tocado, yo creo que bastante temas interesantes. ¿Qué otro tema te gustaría atacar desde el anarcocapitalismo? Bueno, es un tema interesante. Yo creo que siempre el tema de la policía es más o menos contencioso, igual lo tocamos bien. Y viene el tema de la soberanía nacional, cómo se hace la defensa de otros países. Yo siempre veo el problema que se dice es que, por ejemplo, si viéramos más en esta dirección, los terminarían conquistando Perú, Bolivia o Argentina. Ahora, yo argumentaría un poco que en realidad al hacer esta idea que yo le he empujado, que es que creo que la población debería armarse por un tema de defensa propia, que es una parte de la libertad es defenderse, y al haber mayor competencia en temas de seguridad, significaría que probablemente habría más gente armada. Y yo siempre me he dado cuenta que países como Suiza, incluso antes, cuando no habían las bombas atómicas ni nada, y se podían ir países a decidir la pelea a balazo y con tanque, no los invadían a pesar de que no tenían tantos tanques, ni aviones, ni artillería, porque primero tenían un terreno que era difícil de conquistar, cosa que compartimos nosotros también porque tenemos defensas naturales, y también casi toda la población, un 45% de la población suiza, está armada, y con entrenamiento militar, porque el entrenamiento militar es obligatorio, pero el 45% de la población está armada. Entonces aquí, que tenemos básicamente un 30-32% de la población armada, si eso fuera aumentando y con buen entrenamiento, como se podrían hacer campos de tiro que se incentiva, una asociación chilena del rifle, habría un menor incentivo para invadirnos y nadie nos querría quitar tierras, porque ¿cómo vas a invadirnos con un país como Bolivia, Perú, Argentina o incluso todos juntos si vas a tener de todos los chilenos, no sé, 6 millones de personas armadas que van a pelear contigo casa por casa? Entonces se empieza a volver insostenible tratar de hacer esas conquistas. Es como Corea del Norte. Tienen muchos soldados, ya puede que las armas no sean las mejores, puede que la calidad del armamento sea baja, pero son tantos que se vuelve imposible una intervención militar.
aunque ellos tienen las armas nucleares, pero aquí por un tema disuasivo se podría hacer con una población que resistiría invasiones. Sí, ese tema es interesante, pero el problema que tenemos es que se ha generado una contrapropaganda tan extensa y tan larga en torno al control de las armas que ese tipo de medidas al tiro la mandan al cementerio. Yo creo que habría que hacer un paso previo, así como el anarcocapitalismo, primero el minarquismo. Yo creo que el paso previo es fomentar un poco más de cariño hacia la Guardia Civil y hacia el Ejército. ¿Y cómo? Haciendo esto de que sean personas de la misma comunidad que estén ingresando ahí. Porque por lo general ahora, cuando la gente va a la milicia, la mandan a otros lugares. No necesariamente al lugar donde están, ¿cachai? Sino que la mandan a lugares bien lejanos. Y se pierde esa conexión con la zona en la que viven. Entonces, si se restaurara esa conexión y la gente entendiera que la gente que los está defendiendo son sus vecinos, yo creo que se restauraría un poco más el cariño hacia las Fuerzas Armadas y hacia la policía. Y después de eso, ir fomentando un poco más el crecimiento, porque uno de los mayores problemas es que muy poca gente tiene el interés de insertarse en las Fuerzas Armadas. Entonces, se tiene que refomentar ese cariño, ¿cachai? Y después, si quieres, tú ya implementar estas otras medidas, pero el paso previo es ese, ¿cachai, no? O sea, yo creo que el punto contrario, porque lo observé ahora un poco con el tema de Carabineros. La gente ha perdido mucha fe en Carabineros y muchos que incluso quieren a Carabineros, y a mí me pasa esto, incluso de militares y todo, sienten que aunque Carabineros haga su trabajo ya no nos sirve realmente porque quedan libres todo el rato las personas que detienen. Claro. Y esa pérdida de cariño y ese sentido de que no sirven para lo que están haciendo, no ha hecho que baje la idea de querer armas. Porque uno diría, ya, si es el cariño hacia una institución lo que hace, la gente va a querer ayudar. No, al sentir que la organización que se supone que tiene que hacer ese trabajo no está funcionando y ellos sienten que es necesario ese servicio, o sea, la seguridad, está aumentando más la idea de que la gente se quiera armar o que se formen estos grupos particulares. Entonces yo creo que incluso una sensación de que está fallando el ejército no haría que la gente se aleje más del tema, sino que como sienten que es necesario, hoy nos van a invadir los peruanos, los bolivianos, los argentinos, la gente se va a preocupar más y es como lo de la rana con la olla hirviendo, se prende el fuego y la gente se asusta y dice, ya, yo estoy dispuesto a hacer esto y lo otro. En cambio, si se sienten tranquilos con la institución, dicen, ya, si no hay problema, ellos se encargan. No, pero yo lo decía no en el sentido de mantener las instituciones tal y como están. Creo que lo mencioné anteriormente, sino que dividirlas y generar otras instituciones privadas, pero conformadas por personas de la comunidad, ¿cachai? Ah, no, claro, eso sería el primer paso. Claro. Pero primero yo creo que si quieres empujar esto, hasta te convienen un poco estas crisis, porque la verdad es que al desvirtuarse una institución se muestra, mira, esto no funciona, pero necesitamos esto. Hay una necesidad y la tenemos que cumplir nosotros. Y por eso yo creo que un primer paso es como lo que dice Kass, que es la tenencia responsable en la casa. A mí me gustaría que empujara además de eso, que personas militares ya pudieran transportar sus armas entre casas, de un lugar a otro, cuando van a un lugar, para que las pudieran usar en el público, como puede ser en Estados Unidos, pero con un permiso y todo, intermedio. Y ahí empujar este tipo de cosas. Pero yo creo que ya se está dando la primera base para empujar este tipo de medidas, porque ante la caída un poco de credibilidad de Carabineros y con todos estos casos de corrupción y de malgasto del ejército, está perdiéndose un poco la fe por parte de la ciudadanía y ha bajado bastante, ya bajó el 50% en ambas instituciones. Y eso hace que se incentive un poco más la idea de seguridad privada. Sí, es que, ¿sabes por qué yo lo pienso? Porque, bueno, en el directo de ayer con este asunto de cómo te explicaba de cómo se programan los NPC de forma masiva, creo que de a poco estamos llegando a unos NPC antifa de forma masiva. Entonces no me gustaría darle el control de portar armas a los antifas, ¿cachai? ¿No? Yo veo un poco peligroso en la situación actual. Pero ahí yo nuevamente miraría ejemplos de otros países. ¿Cuál es un país que es muy fácil adquirir armas? Estados Unidos. Y ahí lo que observamos es algo muy interesante. Toda la gente derecha, casi toda, tiene armas. Y la gente de izquierda no tiene ni un arma. Y los antifa también no tienen ningún arma. Normalmente los antifa no son gente que haya ido al ejército, no, son gente normalmente de clase media alta o de clase alta, que les han dado toda su vida cosas y que están molestos porque estos fachos pobres se dignan a poder tener una opinión distinta. Y van con palos y con molotov, pero nunca van con armas realmente. Es muy raro que ocurra. En realidad la gente derecha la que se termina armando, porque nuevamente los otros no se quieren atrever a eso, les da miedo, les molesta, no les gusta. Entonces al final lo que termina generando con eso a largo plazo es que la gente derecha está armada toda por completo y la gente de izquierda está más o menos desarmada. Pero cuando ocurren estos tiroteos masivos en escuelas, ¿se sabe si estas personas que arman los tiroteos son de derecha?
No, mira, por ejemplo, hace poco hubo un tiroteo en una sinagoga en Estados Unidos. ¿Ya? Y todos decían, no, es que es de derecha, es que es de Donald Trump. El tipo era tercera posición. Ya. Ahora yo los pongo eso más de izquierda porque el tipo decía que odiaba a Trump porque no estaba bajando el gasto y bajando los impuestos y que a él le gustaban los beneficios sociales, o sea, eso no suena muy de derecha que digamos, y que en realidad no, que él quería un etnonacionalismo blanco. Son esta gente de tercera posición, por los nazis, los fascistas. Muchas veces son ellos, otras veces son gente con problemas mentales, y por eso yo creo que siempre se tiene que hacer una cosa de un test primero, Mm, porque ahí se eliminaría el problema psicológico, son gente realmente perturbada mentalmente. mm, Otras veces son personas depresivas que hacen los tiroteos y que se sabe con tiempo porque lo anuncian en redes sociales, nada más que como la policía como que no pesca el tema. Si estas personas quieren atención, por eso lo hacen de esta manera. mm, Y hace poco, por ejemplo, hubo otro tiroteo en que trataron de matar congresistas en Estados Unidos de derecha. Y el tipo que lo hizo era un votante de Bernie Sanders, un demócrata. mm, Y quedaron heridos, me acuerdo, estaban jugando creo que béisbol unos congresistas y no murió nadie, pero quedaron heridos, sangrando, uno estuvo en situación grave. mm. Entonces la verdad es que la gente que hace los tiroteos es a veces de izquierda y normalmente es gente que tiene problemas mentales. Y eso se podría arreglar fácilmente con que en vez de regalarlo como, bueno, de venderlo como si fuera un dulce, venderlo con una pequeña autorización psicológica. Sí, no, que yo lo menciono porque el sistema actual en el que estamos está generando personas con problemas mentales de forma sistemática, ¿cachai? Mm. Entonces, y eso sumado a la polarización que se está formando, no me gustaría estar en medio de una guerra civil armada, ¿cachai? Prefiero las molotov que el arma, no sé tú. Ah, no, sí, es que por eso yo miro otros países donde incluso es más fácil el acceso de armas y la izquierda no se arma. Mm, Por lo menos no, incluso los grupos armados de izquierda son más raros que grupos armados de derecha y incluso cuando ocurre eso los grupos de derecha se arman de mejor manera. mm, Entonces, aquí yo no veo que los antifa van a estar realmente armados con armas de fuego, incluso si lo hicieran, y ellos serían los primeros en disparar, te aseguro que incluso ahí los medios tradicionales no podrían defenderlos si es que a una masa como la de la Marcha por Jesús, imagínate, hubiera salido un antifa y con una ametralladora mata a niños y abuelos, mm, o sea, se joden completamente y ahí la opinión pública se va completamente al otro lado. mm. Entonces, yo no creo que realmente vaya a haber un problema con eso a largo plazo. Yo lo veo como una posibilidad de resistirse ante la tiranía del Estado que va aumentando cada vez más. De hecho, bueno, estaba viendo un debate de Axel Kaiser en Argentina y aún ahora, en siglo XXI, hay personas de izquierda que defienden las matanzas masivas en pos del movimiento revolucionario. Y lo dicen sin asco, sin atragantarse, lo dicen como si nada. O sea, murieron millones de personas, pero no importan esas muertes porque son en pos de la revolución bolivariana o de la revolución que sea, ¿cachai? Entonces, ese planteamiento de que el matar personas le hubiera quitado credibilidad, no creo, porque esta gente todavía piensa que vale la pena matar en pos de la revolución. Segundo, relacionado a eso mismo, yo creo que este asunto del descrédito que tienen las Fuerzas Armadas o la policía, yo creo que se restauraría un poquitito si se dejara marchar a las personas estas que marchan por lo general, ponte tú Catrillanca, marchan y dejar a todos los policías protegiendo dentro de las tiendas, ya protegiendo a los vendedores, y que los tipos hagan el destrozo que quieran por toda la avenida y que después la gente vaya a los periodistas, miren, esta cagadita dejaron a estos tipos cuando no hay control policial. Y yo creo que la misma gente diría, por favor, salgan a protegernos. Porque los medios siempre te colocan a los policías como los malos. Por eso ya atacarían al gobierno, miren, y esto pasó solo porque la policía no está, si siempre te van a atacar, o sea, yo no creo que haya que esperar nunca nada bueno de los medios tradicionales. No, 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 sí, obvio, pero te digo que la gente tan tonta no es. Pues, o sea, si le critican a los policías cuando van y después los critican cuando no van, ahí la gente igual va a hacer como clic y va a entender que hay algo Es que raro yo ahí. creo que la gente ya hace clic, por ejemplo, la gente que vive donde pasan las marchas están molestos, están chatos con este tema, o sea, les destruyen los negocios, les roban, o sea, están muy molestos. Y yo me he dado cuenta que todos tienen conciencia de los encapuchados que aparecen en todas las marchas, por eso también siempre dicen no son los encapuchados los que marchan y todo, Mm, porque a la gente le molesta mucho ese tema. Entonces yo creo que la gente ya ha empezado a tomar conciencia y yo creo que ahora hay que empezar un poco más con el discurso de normalización de las políticas como el tema de la defensa propia, que yo lo trato de empujar un poco y sé que a gente le molesta, pero me he dado cuenta que ha ido aumentando con el tiempo la aceptación a esto. mm, Entonces yo creo que ya tenemos la base sentimental, mediática, de una sensación de desagrado de la población con las políticas por cómo están y de una molestia por los destrozos que ocurren de otros grupos mm, y ahora están esperando como un mensaje que les dé una solución y no se lo creen ni a la izquierda ni a la derecha tradicional. Y ahí sí, es donde tenemos que entrar nosotros y creo que podemos hacer ese cambio. sí.
yo te mencionaba el asunto de los policías porque, bueno, tú sabes que yo vengo, toda mi familia es de izquierda, pues entonces, hace un año atrás, cuando estaba todo el asunto de la marcha de los pingüinos, todo el asunto, ¿Mm? se ocurrió muchas veces que habían carabineros infiltrados como protestantes y empezaban a hacer disturbios. ¿Te acordás? Sí. Y entonces se masificó, o sea, así como que ahora actualmente cada vez que hay un encapuchado dejando la embarrada, al tiro dicen, ah, debe ser un policía infiltrado. ¿Te das cuenta? Pueden Mm. haber 400 encapuchados dejando la cagada, ah, son todos policías infiltrados. ¿Te das cuenta? Entonces, quitar esa noción que quedó después de lo... que yo creo que esa jugada fue horrible de la policía en todo caso. Después de eso, quedó esta mitificación de que todos los desmanes son provocados por los policías. Entonces yo por eso te insisto que lo mejor sería dejarlos libres, que no hayan policía y que la gente entienda que eso no tiene que ver con la guardia, sino que tiene que ver con los encapuchados. Sí, pero es que mira, incluso con esa lógica podrían decir, ah, mira, lo hicieron a propósito los carabineros que se quedaron dentro de las tiendas algunos y metieron a otros infiltrados para hacer desorden. O sea, es que, según yo, la gente de izquierda no la vaya a poder convencer jamás, los que están realmente metidos con ese discurso, porque son como ese tipo de pensamientos que pasa con algunas personas conspiranoicas que cualquier prueba que es al contrario, no, es manipulado. Entonces todo es como para tratar de justificar su punto de vista. Entonces yo creo que lo que tienes que ir es a apelar a la gente que está al medio, que es la mayoría que dicen ya, que es razonable. Entonces yo no creo que la mayoría de la gente piensen que los carabineros son los encapuchados que están infiltrados en el tema. Son gente de izquierda que lo dice, pero yo diría que la mayoría de las personas dice que hay personas que hacen desorden, que son criminales. Bueno, Entonces no creo que haya que hacer todo ese movimiento mediático para convencer a gente que ya tiene su idea metida en la cabeza, sino que tenemos que apelar a la gente que debe ser más del 60%, bueno, como por el 60%, que son los que están al medio y miran como con desagrado todos estos temas. Entonces ellos yo creo que son suficientemente razonables para entender esto. sí, pero yo lo menciono porque justamente tú eso que mencionas, tengo entendido que el 52% de Chile no fue a votar. Mm. Entonces hay una población gigantesca de personas que no están ni con la derecha ni con la izquierda. Entonces, al final, lo único que ve al final, quien sale es el marketing, you know? Ah, no, claro. Pero yo me doy cuenta que mucha de esa gente que no vota no está como comprada por un marketing por otro, simplemente están desencantados y dicen no me gusta la política. Entonces, a esas personas quieren... Yo siento que le ha entrado bien, por ejemplo, este mensaje medio libertario que es como no dependas de un tercero, pues, toma tus propias decisiones. Claro. Y porque ahí no es el político, el partido, no es, eres tú. Querías gastar más plata y comprarte puros panes con tu pensión, dale. Querías usar toda tu pensión en el casino, es tu decisión. Querías usar la pensión para comprarte una casa, decide. Entonces es toda esa decisión y lo mismo con la defensa, pues. Si te están atacando el negocio, decídete si defenderte o no, toma tus decisiones. Yo creo que ese mensaje le entra más a la gente, porque cuando ya empieza a hacer esta idea, no es que el Estado debería hacer esto, no es que estas personas deberían hacer esto otro, ahí ya empieza a ser más complicado convencerlos, pero cuando es la decisión de, oye, tú toma tu decisión, yo siento que a mucha gente le da sentido. Sí. Sí, no, yo que lo digo como, bueno, Vanessa Vallejo igual se parece harto a mi planteamiento, que ella tiene una historia similar. Que ella también menciona que ella como estuvo tan metida con el otro lado, entiende más o menos las tácticas comunicacionales que utilizan, ¿cachai? Va por ahí, más o menos. Ah, bueno, sí, no, yo no digo que no haya que hacerlo más de frente, pero yo lo que hago yo empujo más en ese tema educativo y mostrar datos, porque yo creo que se puede desmentir haciendo envío comunicacional por el otro lado. O sea, eso es lo que hago yo, muestro noticias y trato de mostrarlo desde otro punto de vista y creo que lo voy consiguiendo. Pero nuevamente no tiene por qué haber un solo estilo de comunicación. La izquierda ataca por distintos frentes y con distintas estrategias. No veo por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo. Otro tema que creo que no tocamos y que yo creo que mucha gente debe estar pendiente de ese tema es cómo replantearían la política. ¿Cómo imaginas tú la política para que fuese más efectiva? ¿En qué sentido? A ver un ejemplo. Gobernanza. Ah, la gobernanza, o sea, ¿cómo gobernarnos ahí? ¿Eso? Claro, en un sistema anarcocapitalista minarquista. Bueno, es que ahí gobernarse ya no depende de un político en particular, de un burócrata. En realidad el gobierno es de uno mismo. La mejor imagen es esta de la libertad, como lo comprendían en los antiguos politeístas, los dioses, que era una mujer ahí que tenía unas alas, que estaba libre, pero con unas cadenas en las manos. Y al final la libertad no dice que puedes hacer lo que quieras, eso es libertinaje.
La libertad es que tú puedes forjar las cadenas que te van a terminar amarrando, tus obligaciones. Y eso es un sistema libertario narcocapitalista. En vez de que tus cadenas te las forje el Estado o alguien más que dice, no, esto es lo que tienes que hacer tú con tus actos, con tus decisiones y con los acuerdos a los que llegas, te forjas tus propias obligaciones y tus propias cadenas. Gobernar se termina siendo simplemente una cosa de asociación voluntaria y de las decisiones que uno toma. Sí. La diferencia entre liberty y freedom. Nosotros somos del freedom, por si acaso. Así por eso yo haría con respecto a eso, o sea, al final empieza a ser muy relevante el tema de los políticos porque al final es de tu comunidad, tu cooperativa, como te gusta a ti, o del individuo, su familia, depende de los acuerdos. Una persona puede estar amarrada a una cooperativa tal vez para ciertas decisiones, otro ante su familia, otro ante una organización más grande, pero al final cada uno se forja sus propias cadenas. Sí, no, es que yo lo veo, por ejemplo, cuando hay un curso en la escuela, y decide un presidente, un tesorero y un secretario para tomar decisiones en relación al curso. Y hay uno que se ofrece, ¿cachai? O a veces aleatorio. Y eso se coordina en procesos pequeños, ¿cachai? Sí, la cosa es que los obligan a participar a otro. Hay gente que, por ejemplo, en un sistema libertario, siempre me doy cuenta que en las clases hay gente que le gusta participar y otros que no. Entonces los que quieren participar, estén entusiasmados, serían los que voluntariamente lo harían, y el resto que le da lo mismo, ni siquiera estaría ahí porque no es obligatorio. Esa es la diferencia. Yo creo que para que fuese más justo debiese ser selección aleatoria, decisión de aceptar o no, voluntaria. Y si no aceptan, sacan otro, pero aleatorio siempre. Ah, bueno, yo no lo haría ni siquiera impuestos, nuevamente sistemas de organización, depende de cómo lo organicen las personas que participan. A mí me gusta siempre que sea voluntario el ingreso a estas instituciones, excepto para cuando surge una obligación, por ejemplo, con un asesinato, una muerte, porque ahí se está violando las normas de derecho y ahí uno tiene la obligación directa de cumplir con el daño que hizo. No, y lo otro que menciono yo por lo general es que, por ejemplo, si tú quieres hacer alguna ley o alguna forma de organización en torno a la educación, que los que decidan eso sean profesores que hayan trabajado bastantes años en el área. No puede llegar un político que jamás ha hecho clases a decir de educación, ¿no? Yo lo encuentro ilógico. Ah, no, claro, yo también pienso que eso es lo lógico en temas organizativos, pero nuevamente, si es que alguien es dueño de una institución educativa y porque él está pagando todo, decide, no, quiero que vengan a educar payaso. Entonces es decisión de él porque él está gastando la plata. Probablemente la gente va a decir, oye, no me gusta lo que estáis haciendo y no le van a después a pagar el servicio, a perder plata y va a quebrar. Pero nuevamente creo que depende de la voluntad de las personas. Ah, bueno, es que tú eres narcocapitalista, pero yo soy minarquista, entonces igual quiero cohesión al menos comunal, ¿cachai? No que cada escuela se maneje sola, sino que haya un proyecto de comuna, ¿cachai? Que queremos como comuna. Es que nosotros tenemos la misma lógica, nada más que nosotros la llevamos al siguiente punto lógico, porque nosotros queremos siempre mayor descentralización, pero ustedes paran en un cierto punto, la comuna, la región, pero en algún punto paran. Nosotros lo continuamos su consecuencia lógica, decimos, la descentralización máxima es el individuo, y todas las relaciones interpersonales son entre individuos. Entonces, todo el sistema justo se debe basar entre decisiones de individuos. Sí, es que yo me pongo en los zapatos de una persona X que llegue y le implanta este sistema de tuyo, anarcocapitalista, y queda loco, porque tiene toda una estructura formada, ¿cachai? Y de repente, ¡fua! Cada persona vale por sí misma. Igual como que la persona... No, pero que no es que valga por sí misma. Por ejemplo, en el sistema podría todo estar funcionando exactamente igual. La única diferencia es que tal vez no me gusta Carabineros. No, obvio. Entonces puedo parar de pagar por Carabineros y no me van a proteger. O sea, van a estar en las calles y todo, pero si me asaltan y no tengo ninguna seguridad, fue riesgo propio. Es como el tema del seguro de un auto. Bueno, seguro de salud, por ejemplo. ¿Podéis pagar el seguro o no? Es totalmente voluntario. Y puede que nunca te enfermes grave y no es necesario y te ahorras la plata. Ahora también puede ser que te dé una enfermedad bastante fuerte y al final te vaya a estar desesperado por el tema de dinero, pero fue tu elección. Y aquí sería lo mismo para otras áreas. No cambiaría demasiado la sociedad. Probablemente sería muy similar a como es ahora. Sí, no, sí, es que somos bastante parecidos. Sí, son cosas pequeñitas, pero en sí se parece. Y lo mismo que el asunto de la FP, porque yo creo que estamos claros que el sistema FP como está no sirve, hay que regresarlo por lo menos antes de la ley del 98 de Frey, y ojalá tomar más facultades como las que tienen en Perú para que las personas tengan libre acceso a su dinero. No sé qué opina al respecto. Sí, yo quitaría la obligación de ahorrar en la FP. Yo lo volvería como era antes, que creo que era mejor. Y además diría, no estás obligado a meter plata en la AFP, no estás obligado a meter en ningún sistema de ahorro, es tu decisión que haces con tu plata. Y si quieres meter la plata en la AFP, yo diría, bueno, y sácala cuando queráis, es tu plata.
Yo pondría esa cosa. Y si eso estuviera permitido, ya se podría permitir la competencia entre distintos sistemas de pensión y creo que mejoraría la Sí, situación. Esa sería una solución más voluntarista. claro, toda la razón. No, sí, totalmente de acuerdo. Es que yo me quedo con la visión de Gino Lorenzini, que dice hacer este sistema muy parecido al peruano, y paralelo a eso poner este sistema de reparto estafa y piramidal que le encanta a toda la gente de izquierda. Entonces, esa gente que se meta ahí, que pierda su dinero a gusto, y el resto que tenga su posibilidad de meterse al otro sistema o a ninguno. Sí, la diferencia es como este sistema piramidal que lo va a financiar, porque cuando eso es lo que molesta, porque cuando alguien dice y ponemos esto otro, porque eso es como el Estado lo paga, entonces ¿quién lo paga? Todos ustedes ponen su dinero para este sistema. O sea, yo creo que si la gente quiere de manera voluntaria sacar una empresa que es de sistema de ahorro, que sí, no creo que sea una buena idea como lo quieren organizar los de izquierda, pero ellos pueden joder su propio Sí, dinero. por eso te El decía. problema es que por eso, pero es que a veces cuando alguien dice como y ponemos esto es como ya y el Estado se encarga de poner estas dos Ah, cosas. no, Yo creo que no, puede ser, hagan no, lo que quieran en la no, organización, pero sea voluntario. claro, es que puede ser un sistema privado, pero que funcione de forma piramidal, ¿cachai? ¿No? Sí, claro. Sí. Por eso yo creo que lo pueden hacer, creo que es una decisión Sí, estúpida, pero pueden para que hacerlo. queden contentos, po, Mm. si les gusta. Igual yo estoy. No, pero ellos dirían, no, es que es muy poca gente y no funciona por eso, y por eso hay que obligar a todos. Siempre van a decir ese tipo de mensaje. Claro. Si no, si, obviamente esa es la lógica, pero no, pues estáis loco. Si te están dando la opción de meterte ahí. Sí, yo haría eso, básicamente eliminaría tantas restricciones. Sí. Bueno, estimado, ha sido una excelente charla. Entonces, para ir cerrando con broche de oro, me gustaría que nos haga una breve proyección de Chile, cómo lo ve de aquí hasta el 2022. ¿Llegamos? O sea, que vamos a llegar. O sea, Europa sigue ahí cuando cayeron los romanos, los pueblos bárbaros desaparecieron, que vamos a estar ahí, Chile va a estar ahí. Ahora, ¿qué tipo de Chile vamos a tener? Es cuestionable. Yo veo que va a aumentar progresivamente la población migrante, probablemente después un 10 o 15% de toda nuestra población sea de origen migrante a futuro. También yo creo que vamos a observar, dependiendo de los mensajes que haga José Antonio Caz, el surgimiento de una derecha de verdad, que sería una derecha moderada en Estados Unidos, pero una derecha de verdad que ya empieza a ser bien, pero un bien menor, pero un bien, ya no es el mal menor. Deberíamos observar también estas luchas internas que van a continuar en la izquierda tradicional y en el Frente Amplio, que no creo que lleven a muchos cambios, excepto que va a causar que el Frente Amplio ya no tenga la misma importancia que tuvo en su momento, pero se van a quedar siempre como una coalición política de un 10% por ahí. La nueva mayoría también se va a volver a unir eventualmente y probablemente el Partido Comunista se vaya con el Frente Amplio. Yo creo que también deberíamos observar un gobierno de Piñera que va a tener un crecimiento mejor que el de Bachelet, eso es cierto, que va a empujar puras reformas que son peores para la población chilena porque son versiones similares a lo que habría hecho Guillé o Bachelet. Entonces eso no es muy positivo. Deberíamos esperar también un alza en el desempleo. Yo creo que eventualmente puede que lleguemos a un desempleo de un 8-9%. Ya estamos en un 7,6%, si no me equivoco, o 7,2%. Y deberíamos esperar también aumento en los impuestos y pues, en consecuencia que aumente el costo de la vida. Esa es mi predicción para el 2022. Bastante positiva. Yo tengo una visión bastante más negativa que la tuya. Porque O sea, no sé si eso es positivo, que es malo. no es que tú no tomaste en cuenta el efecto global que va a tener la crisis de Estados Unidos, que se viene sí o sí. Entonces esto va a afectar las transacciones internacionales y el crecimiento de Chile va a depender de eso. Cierto, sí, con eso entonces debería aumentar más todo el desempleo, sobre 10%, toda la gente endeudada, el Estado medio quebrado y cada vez acercándonos más a Argentina. Sí, yo lo veo más por ese lado, y sin huevo. Sí, no lo había pensado y sí, puede que esa burbuja va a explotar y lo peor es que como país estamos endeudados, entonces nada que hacer. Hay que estar pendiente de diciembre cuando suban las tasas de interés de nuevo. Mm. Sí, hay que estar bien pendiente y yo creo que la situación aquí va a ser terrible. Y por eso tenemos que tener este mensaje que ahora puede sonar medio radical, pero cuando llegue la crisis, nosotros vamos a decir, se lo dijimos. Bueno, pero ojalá que lo vean, ojalá que lo vean antes. Sí. Ya pues estimado, ha sido excelente la entrevista, espero que el público también le sepa sacar provecho como siempre. Y nada, pues, ¿le gustaría entregar algunas últimas palabras? No, agradecer esto, siempre agradable conversar contigo y los otros personas con las que hablamos de vez en cuando. Siempre interesante también discutir de distintos temas y eventualmente sería bueno hacer también debates sobre distintas posturas, porque hay muchas similitudes, pero podríamos debatir eventualmente
las diferencias que tenemos, que son principalmente en tamaño de Estado o nivel organizativo. Claro. Pero muy buena conversación y agradezco mucho que me hayas invitado. Sí, yo totalmente agradecido a su presencia acá. Siempre un gusto. Eh, Muchas gracias. bueno, espero que al público le haya gustado. Nos estaríamos viendo la próxima. Saludos.